cielo gris se extendía más allá de la ventanilla del avión, donde gruesas nubes pasaban veloces junto al ala metálica, que comenzaba a descender suavemente. A bordo del vuelo se encontraba un hombre de mediana edad, de porte imponente y mirada fría. Era el padre de James, un poderoso empresario que había construido desde cero un imperio financiero sólido. Aterrizó en el aeropuerto de Novi Bay, en uno de los primeros días de la primavera, cuando el clima era seco y el viento soplaba con suavidad. Apenas cruzó la zona de llegadas, fue recibido por Lynn, su fiel secretaria. Sin prisa, solo con un leve gesto, le indicó a Lynn que lo siguiera. No había venido a Vietnam por placer, sino con un objetivo claro: observar y evaluar la vida real de su único hijo. Durante el trayecto hacia el hotel, permaneció en silencio, solo lanzando de vez en cuando algunas preguntas puntuales sobre los negocios de James. Lynn, que había trabajado a su lado durante muchos años, comprendió de inmediato lo que se esperaba de ella. Comenzó a seguir discretamente cada paso de James y a informar sobre todas sus actividades, en especial las relacionadas con sus vínculos personales. Mientras tanto, en una extensa zona montañosa del norte del país, James esperaba a un socio frente al terreno que acababa de adquirir a su nombre. La propiedad había sido transferida por sus padres tiempo atrás y estaba situada cerca de una fuente natural que descendía desde una alta cascada. El suelo fértil y la ubicación estratégica ofrecían un potencial inmenso para el cultivo. Vestido con una camisa negra y expresión firme, James mostraba determinación y entusiasmo mientras explicaba su visión para el desarrollo de una agricultura limpia en esa zona. Ofreció el terreno a un precio de 710 millones de dongs, destacando la calidad del suelo, la ubicación privilegiada y el valioso sistema natural de riego. Describió un futuro en el que se verían hileras de lechugas verdes, árboles frutales que dieran sombra y una comunidad agrícola sostenible que mejoraría la vida de los habitantes locales. El socio, tras meditarlo unos minutos, asintió con una propuesta. Se comprometía a comprar por 690 millones. James guardó silencio por un instante, reflexionando entre el valor económico del terreno y el objetivo a largo plazo. Finalmente, asintió. De acuerdo. Siempre que cumplas con lo prometido y respetes el acuerdo inicial, dijo con firmeza. Los dos se dieron la mano. La negociación había sido un éxito, y acordaron firmar el contrato la semana siguiente. James miró hacia el horizonte, donde la cascada caía como un velo plateado en medio del bosque, y en su interior supo que esto no era solo una transacción, sino el primer paso para construir algo más grande, más duradero y verdaderamente significativo. El sol se alzaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo de oro los campos de batatas mini que se extendían verdes y llenos de vida. Diep se agachaba con dedicación, arrancando una a una las raíces, con las manos cubiertas de tierra y el sudor perlándole la frente, pero en sus ojos brillaba la determinación. Aunque vendía a un precio modesto, 10.000 dongs el kilo, ella seguía seleccionando cada batata con cuidado, colocándolas en una cesta de bambú para llevarlas temprano al mercado. En el bullicioso mercado del distrito, donde las personas pasaban sin cesar entre los puestos apretados, Diep se sentaba en su rincón habitual con algunas bolsas de batatas ya limpias, de un color marrón rojizo. Los clientes se detenían, preguntaban precios, algunos regateaban, otros compraban más solo porque ella les resultaba simpática y sincera. Diep no se quejaba, solo sonreía con suavidad y agradecía cada billete ganado con su esfuerzo. Una mujer de mediana edad, que vendía verduras en el puesto de al lado, le preguntó con curiosidad. Chiquita, tan joven, ¿por qué no buscas trabajo en una empresa para que no sea tan duro? Diep se quedó en silencio un instante y luego sonrió. Esa no era una pregunta nueva. James le había ofrecido un puesto administrativo en su empresa, un trabajo sencillo, pero ella había rechazado la oferta. En el fondo siempre había sentido una barrera invisible, una inseguridad silenciosa que la mordía por dentro. Solo había estudiado hasta quinto de primaria, nunca había trabajado en una oficina, y los papeles y trámites le resultaban ajenos. En este entorno, entre los campos, la cocina de leña y el bullicio del mercado rural, no sentía que la juzgaran, ni que tuviera que fingir ser alguien distinta. Cuando el sol comenzó a caer, Diep regresó a su cabaña de bambú en la ladera, donde Haki, su pequeño perro, la esperaba junto al camino. Corrió hacia ella lleno de alegría, moviendo la cola con entusiasmo. Ella se agachó para acariciarlo, sacó un pequeño puñado de batatas que había reservado, las cocinó y compartió la comida con él. Ambos comieron en silencio, como dos viejos amigos que se acompañan en un mundo inmenso. Después de cenar, Diep sacó un libro viejo, un manual de desarrollo personal que James le había regalado. Leía con lentitud, palabra por palabra, murmurando en voz baja cuando encontraba frases difíciles, adivinando su significado. Cada página era un desafío, pero también una prueba de que estaba intentando, poco a poco, convertirse en una mejor versión de sí misma. En su mente la imagen de James volvía una y otra vez, su figura alta, la mirada cálida, la voz pausada enseñándole el significado de cada palabra. Aunque la distancia entre ellos aún existía, ese sentimiento crecía, silencioso y profundo,
en el rincón más tierno de su corazón. El padre de James estaba sentado en una pequeña cafetería al borde de la calle. Frente a él, Lynn, su secretaria leal, hollaba su cuaderno de notas con la atención acostumbrada. El lugar era sencillo, con apenas unas cuantas mesas de plástico y el bullicio de niños jugando en el fondo. A pesar del entorno humilde, el hombre mantenía intacta su imagen pulcra con su traje negro perfectamente planchado y los lentes de montura dorada que le daban un aire calculador y reservado. «¿Cómo va todo?», preguntó con voz grave y pausada. Lynn abrió su cuaderno sin titubear. James sigue trabajando en la región montañosa del norte. Últimamente visita con frecuencia a una joven llamada Dieppe. Tiene 22 años, solo cursó hasta quinto de primaria, proviene de una familia con muchas dificultades, trabajó en el campo y en algún momento fue vendida a una familia como esposa en un arreglo de intercambio. El hombre frunció el ceño y golpeó suavemente con los dedos el borde de la silla. No reaccionó de inmediato, ni mostró desprecio como Lynn había imaginado. Permaneció en silencio largo rato antes de asentir con lentitud. «De momento no dejes que James sepa que lo estás observando. Déjame juzgar por mí mismo». Lynn se sorprendió, pero aceptó sin discutir. Sabía bien que cuando su jefe no opinaba de inmediato, era porque estaba evaluando cuidadosamente cada detalle. Después de despedirse de Lynn en una esquina del barrio, el presidente caminó solo entre los pasillos de un mercado local. Estaba a punto de llamar a un coche para regresar al hotel, cuando algo inesperado ocurrió. Un ladrón apareció por detrás, le arrebató el maletín de cuero y huyó en moto. El impacto casi lo hizo caer al suelo. Los transeúntes solo alcanzaron a gritar, nadie se atrevió a intervenir. Pero desde el otro lado de la calle, una joven vestida con una camisa verde reaccionó sin pensar. Corrió hacia la moto, se interpuso en su camino justo cuando el ladrón intentaba girar, y sin vacilar le golpeó con fuerza el brazo, usando una cesta de batatas que llevaba en las manos. El ladrón perdió el equilibrio, soltó el bolso y escapó entre insultos, dejando atrás una multitud estupefacta. La joven se agachó, recogió el bolso y se acercó al anciano. En sus ojos no había miedo, solo una mezcla de preocupación y bondad genuina. «¿Está bien, señor?», preguntó con voz serena. El hombre levantó la vista y por un momento su corazón se detuvo. Esa chica, con ojos brillantes, el cabello recogido y una voz tranquila, no sabía que acababa de conmover profundamente el corazón de un padre. «Gracias, no sé qué decir». «No hay problema, mientras esté bien». Dieppe sonrió. Él intentó ofrecerle algo de dinero en señal de agradecimiento, pero Dieppe se negó con un gesto amable y se dio la vuelta. Mientras se alejaba entre la gente del mercado, el hombre poderoso no pudo apartar la mirada, conmovido por una sencillez que decía más que 1000 palabras. Algo en él acababa de cambiar, aunque aún no era capaz de ponerle nombre. Desde la habitación del tercer piso del hotel, el padre de James salió en silencio al balcón, con la mirada pensativa perdida en el horizonte. Apenas entró a la habitación, ya había hecho una llamada. «Sigue observando. Quiero saber con exactitud cuál es su relación con esa chica». Su voz era pausada, fría. La persona al otro lado de la línea recibió la orden sin hacer preguntas. El presidente no regresó a casa como tenía previsto inicialmente. Quería mantener todo en secreto. Necesitaba observar las acciones de su hijo para comprender mejor a Dieppe, la joven que había aparecido de forma inesperada en la vida de James, trayendo consigo una sencillez que, sin embargo, había provocado un cambio evidente en él. No expresó su aprobación ni su rechazo. En lugar de eso, eligió guardar silencio, porque había algo en esa chica, y en la mirada de James, que lo hacía dudar. En una pequeña cafetería en el centro del pueblo, James estaba sentado frente a un viejo amigo, Dan, con quien había compartido años de estudio y los primeros pasos en el mundo empresarial. «Estoy pensando en arrendar un terreno baldío de unas 3 a 35 hectáreas de un total de casi 7. El contrato sería por 5 años, a un precio de 250 millones. Es una zona montañosa, poco atractiva para los inversores, pero tiene potencial». Dan frunció el ceño. «Esa zona ni para arroz sirve. ¿Crees que podrás cultivar hortalizas?». James sonrió con calma. «Precisamente porque nadie cree que se puede. Por eso vale la pena intentarlo. Quiero probar cultivos de ciclo corto como colinabo, repollo, colchina. Si funciona, la gente de allí podría cambiar su forma de pensar. Si solo siembran arroz, seguirán siendo pobres». Su amigo sintió lentamente, con una mirada que comenzaba a mostrar respeto. James no era solo un empresario, estaba empezando a ser un verdadero transformador, llevando ideas prácticas directamente a quienes más lo necesitaban. Tomando un sorbo de jugo de naranja, James se quedó pensativo, mirando hacia los campos lejanos donde los plátanos se mecían con el viento. Y sobre Dieppe las cosas van bien. Ella no se parece a nadie que haya conocido, es sencilla, fuerte y genuina. Dan lo observó y sonrió con complicidad. «Nunca te había visto hablar de alguien con esa mirada».
James esbozó una leve sonrisa. En ese instante de paz, no sabía que cada uno de sus gestos y palabras estaba siendo observado desde lejos. Pero también, justo en ese momento, comprendía algo con total claridad. No importaba cuántos desafíos le esperaran, Dieppe y la tierra que estaba empezando a construir eran el lugar en el que quería depositar toda su fe y su futuro. Al caer la tarde, una neblina suave descendía sobre la ladera detrás de la casa. En la pequeña cocina de techo de hojas, Dieppe se ajustaba con cuidado un pañuelo índigo sobre la cabeza mientras encendía el fuego para preparar la cena. El humo familiar de la leña impregnaba el aire, mezclándose con el aroma fresco de las hierbas silvestres y el dulzor del chayote recién cosechado. Hacía poco había terminado de regar el huerto que James la había ayudado a reconstruir desde los primeros días. Esa noche, James había prometido venir. Dieppe no lo decía en voz alta, pero en su interior sentía una extraña emoción. A pesar de su vida sencilla, quería preparar una comida especial, como una manera silenciosa de mostrar cuánto valoraba su presencia. No pasó mucho tiempo hasta que James apareció, con su traje negro cubierto por el polvo del camino. Al entrar en la cocina, vio a Dieppe organizando las verduras y le dedicó una sonrisa tranquila. «Perdóname, hoy tuve demasiado trabajo y se me olvidó hacerte la mesa que te prometí», dijo con tono apenado, como un niño que reconoce su falta. «No importa, lo que importa es que has vuelto», respondió Dieppe con una sonrisa serena. Ambos se sentaron junto al fuego, compartiendo una cena sencilla con verduras hervidas, sopa de calabaza y un poco de carne estofada que James había cocinado él mismo. No había vino ni velas brillantes, solo la luz cálida de las llamas y el canto lejano de los insectos en el porche. Después de cenar, James sacó de su bolsillo un pequeño libro y se lo entregó a Dieppe. «Creo que deberíamos mantener esta costumbre de leer cada noche. Empieza tú, yo escucho». Dieppe, algo insegura, pasó las páginas. Leía despacio, palabra por palabra, adivinando los significados. James, sentado a su lado, la escuchaba con paciencia y le corregía la pronunciación con su voz baja y firme. No apartaba los ojos de su rostro concentrado, sus gestos esforzados, esa chispa de confianza que poco a poco comenzaba a encenderse en ella. Ninguno de los dos sabía que, en la oscuridad fuera de la cabaña, alguien observaba en silencio. Era uno de los hombres enviados por el padre de James. Levantó el teléfono móvil y tomó una foto, capturando el instante en que los dos estaban sentados muy cerca, intercambiando miradas llenas de paz. Esa imagen sería enviada junto con el informe que confirmaba que James, único heredero del grupo empresarial, pasaba sus noches en una cabaña de bambú junto a una joven campesina, sin estudios, pero con una fuerza interior que no podía ser ignorada. James y Dieppe seguían ajenos a todo. Continuaban leyendo, sonriendo, compartiendo cada página como si el resto del mundo no existiera. En ese instante, solo quedaban ellos dos. Una historia de amor que crecía en silencio, entre las paredes de bambú, bajo el resplandor del fuego y un cielo estrellado sobre la cima de la montaña. Lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tự Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, nhưng hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: "Cô gái, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi khóc ở đây?" Lời nói ấm áp như thắp lên tia hy vọng khiến Tự Tiên gật đầu và đi theo ông. Người đàn ông dẫn cô đến gặp trưởng thôn, người đứng đầu làng, và tấm lòng nhân hậu tại nhà trưởng thôn. Ánh mắt cảm thông của ông dường như xoa dịu phần nào nỗi buồn của cô. Hiểu rõ số phận con dâu bị gia đình chồng đối xử bất công, trưởng thôn quyết định can thiệp vào vụ việc. Ông cùng Tự Tiên quay trở lại nhà Chiến, mong tìm được lối đi cho cô giữa bão tố của cuộc đời. Khi vừa bước vào, không khí lạnh lẽo đầy căng thẳng bao trùm. Mẹ chồng của Tự Tiên giọng chua ngoa và ánh mắt quắc lên tiếng